Muy bien, pues ya estamos los cuatro. Damos comienzo a esta actividad, continuando con el canal específico de Encuentros de Inclusión e Investigación Recrea. Un grande abrazo a todos los presentes, a todos los que nos están escuchando, a quienes están haciendo alguna otra actividad en lo que ponen el audio, quienes sí están pudiendo ver el video. Yo creo que es sumamente diversa la cantidad de formas en que nos pueden estar acompañando en estas voces que se están escuchando. Y bueno, compañeros, no sé si me permitan leer sus semblanzas para que los vayan conociendo a los compañeros que nos están escuchando. Comienzo con Felipe Reyes, biólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en ciencias por la Universidad de Guadalajara y doctor en ecología y medio ambiente por la Universidad Autónoma de Madrid. Laboratorio Taller de Procesos Bioculturales, Educación y Sustentabilidad. Esto por el Instituto de Ciencias Biológicas. El compañero Aníbal Huizar, doctor en Educación por la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 141, maestro en Educación en la Maestría en Educación con Intervención de la Práctica Educativa del Centro de Estudio de Posgrados de Jalisco, licenciado en Educación Primaria en la Escuela Normal Experimental de Colotlán, director en la Escuela Normal Experimental de Colotlán en los periodos 2013-2017 y 2017-2021, que ahí fue donde yo te conocí, Aníbal, y académico de la Escuela Normal Experimental de Colotlán desde el 2008, académico de la Preparatoria Regional de Colotlán desde el 2003, académico del Centro Universitario del Norte en diferentes periodos, asesor y coordinador de la Maestría en Educación con Intervención en la Práctica del 2005 al 2021, profesor rural en escuelas primarias de las zonas 53 y 29 de la región norte de Jalisco de 1999 a 2008. Y dentro de sus producciones académicas, hay bastantes que mencionar, pero reduciendo, es participante en el grupo de investigación en la Escuela Normal y Experimental de Colotlán, y sus líneas de investigación se encuentran generación de conocimiento y formación de docentes y educación intercultural. En el caso de nuestro compañero Carlos Morgado, maestro de bachillerato, es licenciado en Filosofía por el Instituto Salesiano de Estudios Superiores y posteriormente obtuvo su maestría en Literacidad en la Universidad de Guadalajara. Actualmente cursa el doctorado en Cognición y Aprendizaje en la misma universidad. Se ha desempeñado como docente de secundaria, bachillerato y licenciatura. Asimismo, como desarrollador de contenidos desde preescolar hasta bachillerato en el ámbito editorial. Sobre su trabajo investigativo se encuentran estudios sobre la identidad del mexicano desde la óptica del pensamiento de José Vasconcelos, construcción de identidades culturales a través de la producción de cuentos y los alfabetos de la variación cultural en el desempeño de la flexibilidad cognitiva en pueblos originarios. Como podemos ver, el capital académico, experiencial, vivencial es bastante amplio. Las semblanzas no hacen justicia también por aquello que hemos vivido como compañeros. Pero bueno, les cedo ya el uso de la palabra, aquí estaré escuchándolos y pues vaya, comiencen a compartir lo que se tengan que compartir, lo que les nazca. Aquí estaremos. Sí, si les parece, puedo ir colocando un marco de lo que nos cobija en este momento a los cuatro, ¿no? Que es el seminario de investigación educativa Recrea. Y que parte de la necesidad dentro del todo el tejido y la integralidad del proyecto de construir un conocimiento, de hacer una investigación que realmente acompañe el proceso, el horizonte de una educación que sucede en el vivir y que se oriente a la dignificación de la vida. Una educación en y para la vida. En ese tejido surge este seminario que tiene el propósito de transformar las formas en que entendemos el conocimiento, el proceso de conocimiento. Porque el maestro, y no solo el investigador, necesita conocer la realidad educativa, necesita conocer su realidad, de él mismo en esa realidad, con sus territorios, con sus utopías,
conocer la comunidad a la que pertenece, los procesos, los dolores que ahí suceden, no solamente en el espacio escolar, sino en el espacio social y en el espacio vivo todo. Entonces necesitamos una investigación que acompañe esta aspiración, este proceso que ya lleva 5 años, y que es una educación que sucede en el vivir y que se oriente a la dignificación humana y la dignificación de la vida toda. Ese es el corazón de este seminario, que nos acompaña para diseñar, para emprender proyectos concretos de una educación que suceda en la dignificación del vivir. Y para eso necesitamos una investigación sin fragmentos, que no fragmente nuestra humanidad, que no fragmente la vida, que no fragmente el aprender. Necesitamos un proceso de transformación de las formas instituidas de la investigación educativa moderna. Y entonces, una investigación, un conocer que se teja con el aprender. Investigar y conocer desde el vivir, que suceda en el vivir, que responda a las necesidades, donde están los maestros, donde sucede la educación como universo socioeducativo, para que sea posible esta aspiración. Entonces, una educación que emerja de las necesidades para dignificar la vida ahí donde sucede la educación, en cada territorio, en cada comunidad, con sus historias, con su recuperación de sus sueños, de su forma de arreglo social, con sus dolores y problemáticas, para una investigación que no tenga fragmentos, una investigación que se legitime, sí, necesariamente en la arquitectura moderna, que sea publicada, que obedezca a las necesidades de los investigadores, pero que en el fondo se legitime en el vivir y que tenga como raíz la aspiración de dignificar ese vivir ahí donde se construye ese conocimiento. Así que con este marco, ¿no?, necesitamos cultivar identidad epistémica, cultivar identidad, reconocer las identidades de las formas de conocimiento que tienen todas las comunidades, todos los pueblos del mundo, y que el investigador sepa escuchar, reconocer, dialogar con estas identidades en diálogo epistémico, para imaginar juntos el conocimiento que necesitamos para el florecimiento de las comunidades de aprendizaje en y para la vida. Con este marco están con nosotros Aníbal y José para compartirnos esas experiencias de este ejercicio, de una investigación que nos hable justo en esta diversidad, en este diálogo de las identidades que somos todos, esa diversidad que nos habita, esa interculturalidad que está puesta en todos nosotros, para que no coloquemos la interculturalidad como lo indígena. Somos seres interculturales y conocer las realidades nuestras para dialogar en esta diversidad que somos es la necesidad de este tiempo, y no solamente de Recrea, sino del mundo contemporáneo. Dialogar en la diversidad nos traerá los imaginarios, los horizontes de futuro, los procesos de conocimiento en donde quepamos todos para encontrar lo común para el florecimiento humano. Aníbal, José, les dejo la palabra para que podamos continuar en esta celebración de que podamos reconocer hoy que todos somos diferentes, que todos tenemos historias y aprendizajes que al compartirlas en comunidad nos van a hacer construir un conocimiento, un conocer intercultural que nos haga florecer a todos, sin que nadie se quede fuera. Muchas gracias. Muchas gracias, amigo Felipe. Saludos también al compañero Carlos. Qué bueno reencontrarnos en estos espacios. Bueno, pues si me permiten, voy a continuar con la participación para arrancar en sí el taller de intercultural en la escuela primaria. No sin antes, pues agradecerle a Yoli la invitación. Gracias a ella, a la compañera Sandra y a otros más de CEMEG, es que estamos aquí compartiéndoles algunas experiencias. El día de hoy tenemos preparadas unas actividades que nos van a permitir reflexionar cómo es que se está trabajando la intercultural en la escuela primaria, desde el aula, desde la escuela, pero también vamos a tener que irnos al escenario comunitario, como está planteado en la nueva escuela mexicana. Para ello, pues vamos a invitarles a que utilicemos como recurso
las narrativas pedagógicas, así es de que vayan preparando sus experiencias, por favor, en cómo es que ustedes viven la interculturalidad en sus espacios. Vayan pensando en una experiencia muy específica, muy significativa, que quieran compartir, y bueno, pues ya veremos si podemos hacerlo a través del chat, y si no, con todo gusto les compartimos un número de WhatsApp para de ahí poder recuperar algunas de esas experiencias y que nos sirvan también para este diálogo que va a ser muy importante que sea interactivo. La finalidad es que ustedes de alguna manera pues se visualicen como esos actores principales en los espacios educativos, y en donde pues a pesar de que tengamos políticas, enfoques, si no llegamos al espacio concreto, pues de nada sirven todo ese tipo de planteamientos, ¿no? Entonces, estamos armonizados con lo que ha planteado Recrea, y en este caso pues es la sistematización de experiencias, y también por eso quisimos vincularlo con las experiencias que ustedes ya han tenido, maestros directivos, a lo largo pues del ciclo escolar anterior, con esos ejercicios que ya realizaron. Entonces, pues si me permiten, en mi participación, estos son los asuntos que voy a abordar. Primero, hablarles un poquito del proyecto de investigación. Luego, hablar algo sobre las narrativas pedagógicas y experiencias interculturales. Enseguida, cómo fue o cómo es que se está trabajando la sistematización. Algunos antecedentes de la interculturalidad en México y también, pues, de los enfoques. Quiero hacer la acotación que se hace esto desde los contextos muy específicos de nuestro país, porque hay mucho material escrito, pero yo creo que tenemos que aterrizar ya en nuestro territorio, porque es urgente hacer algunas transformaciones. Luego les voy a compartir algo del análisis de datos que estamos haciendo en esta investigación para cerrar con algunas propuestas de mejora. Entonces voy a tratar de ser como muy concreto, con un lenguaje simple, llano, puesto que sé que en el público hay estudiantes de la Escuela Normal Experimental de Colotlán, de la licenciatura en Educación del Centro Universitario del Norte, de colegas que hemos coincidido en la labor docente en diferentes espacios, y entonces también me quedo con algo que expresaron en la ponencia anterior, de que tenemos que quitar la idea de que los investigadores son personas que están en un nicho y que desde el escritorio están planteando procesos y soluciones. Somos docentes igual que ustedes, de repente tenemos iniciativas en otros campos y eso nos ha permitido otras experiencias. Entonces, estamos hablando de lo mismo, compañeros. Creo que hay que romper un poquito también con ese prejuicio, ¿no? Bueno, yendo al contenido, el objeto de estudio de este proyecto, pues tiene que ver con la interculturalidad en las escuelas primarias. Y bueno, los compañeros que están participando en este proyecto son de diferentes instituciones. Está un compañero de UDG, José Navarro, está Jesús Olivares de UPN, Daniel Hernández de CEMEG, también está el compañero Felipe de Unicash de Chiapas, está Sandra también de CEMEG, su servidor Aníbal y otros compañeros que en su momento también han estado colaborando, pero por X o Y situación, pues ya no están dentro del proyecto, ¿no? La población, el objeto de estudio, ya se los dije, es la interculturalidad en la escuela primaria. La población muestra, lo discutimos un poquito porque a mí me parece interesante cómo se están también clasificando como las diferentes comunidades indígenas. Ayer escuchaba también quienes se autodeterminan y quienes tienen lenguas originarias y quienes están migrando a espacios urbanos, etcétera, ¿no? Entonces, decidimos como tomar también una población como muy heterogénea en distintas modalidades y contextos. Cuando digo modalidades, nos estamos refiriendo a las escuelas de organización completa, multigrado, unitarias, y contextos urbanos, urbano marginado y, pues, por supuesto, el rural y el indígena. Ahorita que menciono, pues, el indígena, también agradezco, pues, a las facilidades que siempre nos han otorgado las autoridades educativas tradicionales y, pues, a los amigos que ya tenemos en aquellos espacios que, pues, la verdad que son muy acogedores. Las preguntas que han dirigido el estudio son 3. ¿Cómo reciben los planteamientos curriculares de las políticas educativas y culturales los docentes y directivos de educación básica? La segunda tiene que ver con cómo perciben esas políticas y cómo las están llevando a la práctica. Y la tercera, pues, es como una confrontación entre lo que se hace y lo que se piensa que se podría hacer. Hay acercamientos a través de entrevistas semiestructuradas y también con grupos focales a estas escuelas. Aquí les comparto, pues, una imagen
y les invito a que escriban por ahí en su computadora, en su celular, una experiencia breve en la que nos compartan cómo perciben ustedes o cómo han vivido la interculturalidad en sus espacios cotidianos. Y digo cotidiano como aquello que se vive día a día, ¿no? En los espacios aula, en los espacios escuela, en los espacios comunidad. Esta imagen que les comparto fue generada con inteligencia artificial, y entonces el prompt que le puse fue educación intercultural, y le agregué también Jalisco y Wixáricas y Náhuatl, que son las comunidades que más caracterizan, pensando en las cuestiones que son grupos originarios de esta geografía. Y bueno, la inteligencia artificial, vean, como que todavía no nos da, pues, como para reconocer esa diversidad, simplemente, pues, nos da otro tipo de imágenes, ¿no? Entonces, les invito a que en los comentarios nos vayan compartiendo como esas pequeñas experiencias, porque nos van a servir de marco para esta exposición. Esto ya lo conocen ustedes, y sé que para algunos maestros representa mucha dificultad sistematizar las experiencias. Creo que en Recrea hicieron una propuesta muy acertada, muy sistemática, muy específica, pero a veces los maestros vemos como cierta complejidad y nos asustamos. Y entonces sabemos que las tareas que se tienen que hacer frente a grupo o una función directiva son muchas. Y cuando vemos algo extraño, algo distinto, pues como que vienen esos mecanismos de defensa y de resistencia, y habrá quienes tienen una iniciativa distinta, y espero que las nuevas generaciones de docentes así sean, y que esa curiosidad los lleve a ver qué pasa con esto, vamos a ver qué sucede, ¿no? Entonces, me di a la tarea de comparar esta propuesta que nos hizo Recrea con lo que nos plantea, pues, Óscar Jara, que ustedes también ya lo conocen. Yo no voy a estar hablando de cosas, pues, muy novedosas, el hilo negro, simplemente retomamos algunas ideas y les tratamos de dar un orden. Entonces, Óscar Jara nos dice que, pues, para que se dé un proceso de formación docente, es necesario que sistematicemos nuestras experiencias. Entonces, tenemos que determinar el punto de partida, qué queremos hacer con esta sistematización, la recuperación del proceso vivido, la reflexión de fondo y los puntos de llegada. Y ahí está la comparación, ¿no? Más o menos con las 5 etapas que nos propone Recrea, las coincidencias y los agregados que se dieron. Pero yo no soy como muy conforme y dije, a ver, voy a hacer otro ejercicio. Voy a compararlo con la metodología que está planteando la nueva escuela mexicana. Y aquí estamos hablando de, pues, cómo se deben de dar procesos de reflexión para que, pues, los jóvenes maestros que están ahorita, por ejemplo, en la escuela normal, puedan, pues, formar su sentido docente, su esencia de ser docente. Y recientemente estuvimos en un congreso en Durango en donde me llama la atención que se proponen las narrativas pedagógicas como la alternativa para que se dé ese proceso de significación. Y aquí voy a hacer una confrontación. Por un lado, en las escuelas normales y muchas instituciones formadoras de docentes hemos promovido el uso de herramientas de investigación con un rigor científico. Y nuevamente me pongo ante la complejidad y la dificultad que mencioné hace algún momento, ¿no? Y entonces, quizás quienes estamos en formación lo hacemos porque si no, no acreditamos o no obtenemos el grado, ¿no? Pero una vez que egresamos, ante esa complejidad, abandonamos todos esos procesos. Entonces, de aquí es donde quiero recuperar el asunto de las narrativas, porque hay que reconocer que esas narrativas nos permiten incluso utilizar como recurso un lenguaje literario. Y entonces estamos hablando de subjetividad y estamos hablando de que ahí hay un gran margen para que aparezca la esencia de las personas. Entonces creo que ahí hay un reto también interesante para los formadores de docentes y que podamos transitar hacia otras formas de hacer práctica reflexiva. Bueno, voy a tratar de ser como un poquito más rápido en este asunto de los antecedentes. Y bueno, recuperé algunos y les voy a confesar algo. También para esto recurrí a la inteligencia artificial. Y se los tengo que decir así porque también hay un debate como interesante de que si se debe o no debe utilizar o no en el ámbito académico. Nada más que, pues, por supuesto que tuve que verificar el contenido de la información, la credibilidad de lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que no vamos a poder negar que en 1984, pues, habla de una educación homogénea, incluso desde las misiones culturales y José Vasconcelos, ¿no? Que era tratar de poner una cultura nacionalista, etcétera. En 1978 aparecen los programas para las escuelas indígenas y es donde se le empieza a dar un reconocimiento a la lengua materna. En 1993
se habla del Acuerdo Nacional para la Modernización Educativa y por primera vez en nuestro país se está hablando del reconocimiento de la pluralidad cultural y étnica. Y entonces se empieza a plantear una educación bilingüe, pero tengo que hacer una acotación, no es generalizado el asunto, porque se cree que una educación intercultural bilingüe es para las comunidades indígenas y no para la población en general. En 2004 aparece el Plan de Estudios de Educación Secundaria y en donde ya se introducen algunos contenidos de interculturalidad. Luego llegamos al 2011 con la Reforma Integral de Educación Básica y aquí hay un reconocimiento de la diversidad y la enseñanza bilingüe. Ya se empezaba a hablar de términos que pues algunos ya en este momento les pueden resultar un poco más familiares como educación intercultural, como indigenismo, como enfoque intercultural. En el 17, perdón, ya me pasé, se habla de la enseñanza de las lenguas indígenas y de una convivencia democrática, pero está como un poquito sesgado en tanto que se habla de cierta autonomía curricular para empezar a plantear algunos contenidos, pero eso es en función también como al dominio, a las propuestas de los maestros en las diferentes regiones del país. Y ahora en el 2020, pues estamos hablando de una educación intercultural crítica y se agregan conceptos que yo creo que sí los tenemos que reflexionar con mucha profundidad. Justicia para reconocer la diversidad cultural, combatir la discriminación, promover la convivencia democrática y respetuosa de diferentes culturas. Y entonces creo que la apuesta pues no es tan sencilla y la verdad es que tendremos que repensar nuestros saberes y por supuesto si tenemos un marco distinto pues vamos a cambiar nuestras prácticas, ¿no? Aquí está lo que les compartía, ahí están los ejes articuladores de la nueva escuela mexicana y cómo ya específicamente esos ejes articuladores nos están demandando pues conocimiento de esa interculturalidad crítica y de otros aspectos que están muy vinculados con el asunto de las minorías y del empoderamiento, que pues pueden ser como lo que plantean las pedagogías del sur, los movimientos feministas y pues también lo que están luchando el reconocimiento de los pueblos originarios. Los enfoques también son muchos y no me quise ir muy atrás porque los tiempos no dan, entonces voy a partir nada más de mencionar prácticamente 4 para que nos sirvan de marco para interpretar un poquito los datos que les voy a compartir. El primer enfoque que voy a mencionar es diversidad cultural y entonces habla de un respeto y de una valoración de las culturas en territorios específicos. El enfoque de equidad y aquí pues habla de igualdad de oportunidades pues para todos. También aquí está el asunto de eliminar las barreras de aprendizaje, pero desgraciadamente los sujetos han tenido que adecuarse a los espacios y los espacios y la estructura social no ha hecho mucho para atender como esa diversidad. Luego viene el enfoque del bilingüismo y el plurilingüismo, en donde se habla pues no solo de desarrollar habilidades comunicativas en el español, sino en la lengua materna y en el caso de los pueblos originarios pues tiene que ser pues la lengua de la cultura madre a la que pertenece. Y luego llegamos al enfoque vigente, que es el que nos está planteando la nueva escuela mexicana, que es el de la interculturalidad crítica, y aquí pues habla de pues, promover relaciones de poder, de analizar críticamente las relaciones de poder, las formas de discriminación y de exclusión de esas minorías. Tendremos que trabajar una conciencia crítica, pues combatir la desigualdad, la discriminación, y bueno, pues todo en miras de una sociedad más incluyente. Pero vean cómo la nueva escuela mexicana está vinculada con otros enfoques que también tienen presencia de manera transversal, como es el de la convivencia democrática, donde se habla de una participación activa y respetuosa, una educación para la paz y los derechos humanos, en donde pues el respeto mutuo y la toma de decisiones siempre van a ser como en un constante diálogo, pero cuidando la integridad de todos, o sea, respetar esos derechos humanos. También está presente, pues, el género en la interculturalidad y en donde se habla de una igualdad de género dentro de esta perspectiva. Y, por supuesto, lo de los aprendizajes situados, por eso las metodologías activas que están planteadas en la nueva escuela mexicana.
Voy un poquito rápido por cuestiones de tiempo. No sé si ya tengan por ahí en la mano alguna vivencia, alguna experiencia que nos puedan compartir. He tratado de ver los comentarios, a ver si alguien se anima. Pero mientras tanto, decirles que pues quiero agradecer a los compañeros que nos permitieron el acceso a sus espacios íntimos, a sus escuelas, y por cuestiones de identidad y cuidar datos personales, no menciono específicamente en dónde, pero les comparto pues aquí algunos fragmentos de lo que nos dijeron en esos espacios. Llama la atención, por ejemplo, que en una escuela que está ubicada en un lugar pues urbano, y en donde la población es prácticamente mitad mestiza, mitad indígena, se está hablando pues de que tenemos que reconocer que están presentes esos grupos y que tienen que coexistir y que tiene que haber como una promoción del respeto y de un enriquecimiento de estas culturas. Eso fue lo que nos decía el director. Luego otra maestra nos estaba comentando pues que es necesario que los niños indígenas pues tengan como oportunidades, y que incluso habla de niños limpios, transparentes, bondadosos, y que a veces pues el encuentro con los mestizos pues es como muy violento y ahí se hieren cuestiones culturales, lenguajes, sentimientos y demás. Mientras tanto, pues otra maestra en ese contexto, por ejemplo, nos decía que la escuela pues está marcada socialmente, porque es a la que asisten casi puros indígenas, y por tanto, pues desde la valoración de los padres de familia y de algunos miembros de la comunidad, pues señalan pues que es la escuela de los indígenas, ¿no? También se habla de que conceptos que a lo mejor habría que profundizar un poco, como el tema de la multiculturalidad, que abarca otro enfoque que no lo expliqué, pero que ustedes saben que es un poquito más viejo y que viene pues de Estados Unidos, en donde de alguna manera se reconoce que hay diferentes grupos culturales y demás, pero todos coexisten en un territorio, en un clima hasta cierto punto de respeto, no hay tanta interacción entre ellos, ¿no? Entonces, esto nos lleva así como que a identificar, a caracterizar este contexto. Y si estuviéramos en el tema de que usted es el experto, el investigador, venga y nos dé soluciones, creo que estamos pues un poquito desfasados, porque aquí las investigaciones que se están promoviendo en Recrea son más horizontales, son más de diálogo empático. Entonces, yo estas informaciones, por ejemplo, se las voy a compartir al colectivo que me hizo favor de facilitarme estas ideas, y juntos, quizás, si hay la oportunidad, podamos construir algunas propuestas de mejora. Miren, ahí está esta tabla, y yo, por ejemplo, me atrevo a plantear que el discurso del director está un poquito permeado de un enfoque de la diversidad cultural, mientras que de la maestra 2, de la equidad, de la maestra 3, de enfoque intercultural, del maestro 1, de enfoque multicultural. Y entonces, si estamos hablando de que los esfuerzos aislados no se ven reflejados en una comunidad, sin duda que este colectivo, que esta CAP, tiene el reto de dialogar para establecer una postura como colectivo. Y entonces, establecer dentro de quizás sus proyectos algunas cuestiones que les ayuden pues a transformar esa realidad, ¿no? Pero insisto, o sea, estos son mis conceptos y yo se los voy a acercar a los compañeros. Ellos los tendrán que pensar, repensar, reflexionar, y quizás me van a cuestionar por qué me atreví a dar tal o cual denominación, ¿no? Pues es parte del trabajo del investigador. Tenemos que utilizar algunos mecanismos que nos permitan un diálogo con otros profesionales, y bueno, pues por eso utilizamos este marco teórico. Y entonces, pues no sé si por ejemplo, yo sé que posiblemente algunos de sus maestros de escuela me están escuchando, o de otras que nos están colaborando en la investigación, nos pudieran plantear como algunas experiencias exitosas. Yo, por ejemplo, tengo pues ahí las transcripciones en donde los maestros me narran situaciones bien específicas y en donde se empiezan a cuestionar si eso es lo que se requiere y si eso es lo que necesita el contexto. Voy a poner como otra situación. Por ejemplo, si un experto dice, no, pero es que el enfoque intercultural crítico te dice que debes de hacer esto y esto y esto, ¿no?
Los contextos no nos dan para eso, maestros. Las transformaciones no se pueden dar de manera radical de la noche a la mañana, y entonces si los colectivos y los actores principales no están convencidos, no están empoderados de estos proyectos, jamás se van a dar esas transformaciones. Ahora bien, por ejemplo, tenemos también mucha diversidad étnica, incluso dentro del pueblo Huirarritari. Diferentes regiones, diferentes comunidades, diferentes formas de pensar, pero también ya hay otros procesos de gente que no está en la comunidad y que se autodetermina como indígena, que tiene todavía algo de lengua, pero está perdiendo el costumbre por no estar dentro de la comunidad, pero por alguna razón ya no está dentro de la comunidad, y entonces también ahí tendríamos que ver qué es lo que está ocurriendo con esos procesos y qué es lo que sí se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer en un lugar específico. Entonces, yo me también atrevería a invitarles pues a que cuando estén con sus diagnósticos, acuérdense que es como abierto, regresar a ver, por ejemplo, este círculo que nos acaban de compartir para los asuntos de los proyectos de mejora, y que identifiquemos pues esos elementos donde está. Por ejemplo, ahí sí dice pueblos originarios, pero los vemos como de manera muy superficial. Si en realidad tenemos como esa preocupación por transformar ese contexto, generando algún eje de análisis de la sistematización, pues a lo mejor el colectivo puede decir, a ver, espérense, vamos leyendo alguno de esos enfoques que nos comentó el maestro Aníbal, u otros que conozcamos, y vamos apostándole algo, ¿no? Se construye, sí, desde el colectivo, desde los contextos específicos, pero yo estoy convencido de que si no cambiamos nuestra forma de pensar, no vamos a cambiar esas prácticas, ¿no? Y bueno, insisto, de manera colectiva. Entonces, el proceso de mejora continua se va a dar pues, en comunidad, y para ello, por supuesto que tenemos que regresar a ver nuestros programas nacionales, los programas sintéticos, pero si no se da la contextualización, el codiseño, en los programas analíticos, tomando en cuenta los problemas que ya se detectaron, pues por supuesto que vamos a seguir haciendo como más o menos lo mismo, pero con otros nombres. Entonces, esta carga administrativa y de tareas y de repente que tienen los profes frente a grupo, tendríamos que ser como muy estratégicos y ser como pues también muy empáticos y buscar aquellas acciones que trasciendan, ¿no? En esos contextos. Hay profes que ya no somos de la comunidad, solo estamos ahí un año, nos vamos y pues ya dejamos ahí esa responsabilidad. Creo que si estamos un mes tenemos que trascender y tenemos que conocer muy bien ese entorno, tenemos que involucrarnos con los padres de familia, con los alumnos, y eso nos dan referentes para poder ajustar nuestros procesos, nuestros proyectos, y por qué no también lo que hacemos de manera cotidiana en la interacción cara a cara. Y bueno, pues ustedes saben que la Nueva Escuela Mexicana y también los proyectos Recrea nos están planteando las metodologías activas, el aprendizaje-servicio como una de las grandes alternativas, y bueno, también nos están invitando a que ustedes, maestros, estas experiencias ricas que ya están ahí, las demos a conocer, las saquemos, las publiquemos, y créanme que es cuando toman sentido este tipo de eventos, porque estar nada más como activos, escuchas, y si no lo voy vinculando con esos procesos que estoy viviendo, pues simplemente estuve pues atento a un tema, pero no trascendió, pues, y no va a ser una experiencia que se va a incorporar a mi formación. Y bueno, voy a ceder el espacio al compañero Carlos. De todos modos, voy a estar aquí pendiente ahorita de los comentarios si hay alguna experiencia que podamos compartir y recuperar para seguir ejemplificando estas propuestas. Gracias. No se te escucha, Carlos. Algo está pasando con el audio de Carlos, no se escucha. Sí. Si quieres, mientras, Aníbal, puedo comentar esto que dices en función de los aportes que tiene la investigación educativa en Recrea. Sí, y Felipe, nada más comentarte que pues están registrando algunos compañeros en el chat que les interesan estos temas y que les gustaría profundizar. Creo que pues las reuniones de consejo técnico se tienen que dinamizar, y no solo
desarrollar como unos cuadernillos que nos plantea la federación o incluso el propio estado, ¿no? Sino que ahí se deben de convertir en comunidades en y para la vida, y entonces por esa iniciativa de esos colectivos, pues darle seguimiento a ciertos temas, ¿no? Y ahí es donde se va a concretar, pues, esos procesos. Perdón, Felipe, es algo que me llama la atención. No, sí, justo en función de lo que estás diciendo, que es una investigación que surja desde cada lugar. Es decir, está bien lo de la interculturalidad crítica, pero me parece que los aportes de esta experiencia de más de 2 años del seminario nos dice que tenemos que pasar a una interculturalidad no solo crítica, sino viva, que suceda en cada territorio, ¿no? Con la gente que está ahí puesta. Entonces, para que sea desde lo que somos, desde nuestras formas de pensar, desde lo que sucede en Jalisco, ¿no? Para no replicar ese volver a recibir de arriba hacia nosotros ni siquiera los conceptos, sino construyamos nuestros conceptos. ¿Cuál es la investigación educativa con naturaleza intercultural que realmente esté viva y palpitando en nuestros universos socioeducativos, en nuestros territorios, en nuestros procesos? Entonces, todo lo que nos estás comentando, pues tiene una fuerza conceptual, ciertamente, pero arranca de este trabajo que se está haciendo con los maestros. Podemos desde Jalisco proponer la idea, el concepto fuerza y vivo de interculturalidad viva y no solo crítica. Solamente ese comentario. Muchas gracias, Aníbal. Carlos. Bueno, no sé si ya se escucha bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, voy a compartir con ustedes, me conecto directamente desde el celular por cuestiones técnicas, falló el equipo y pues viene de verdad algo que suele suceder. Pues bueno, les comparto que mi participación aquí surge de un proyecto de investigación con el que he estado desarrollando dentro del doctorado, que es la adaptación de instrumentos psicológicos para la cuestión de contextos de pueblos originarios, porque está este sesgo. Y en el momento de estar viviendo dentro de la práctica educativa, me he topado con la cuestión de la planificación o cómo hablar de la planeación dentro de la interculturalidad crítica. Y mi participación, más que hablarles de la investigación, es una propuesta, es hablarles sobre una propuesta sobre cómo trabajar la planeación a nivel primaria con lo que es el programa sintético y analítico y cómo abordarlo, cómo vincularlo. Pues bien, parto también de esto, de lo que decía el doctor Felipe, que normalmente cuando hablamos de interculturalidad lo relacionamos directamente a pueblos originarios y nos quedamos hasta esta parte del reconocimiento del folclore, de las culturas y de las tradiciones, cuando en realidad va más allá, es algo más complejo. Y también es cierto lo que decía el doctor Aníbal cuando va mostrando diferentes aristas de lo que es hablar de la interculturalidad. Por ejemplo, cuando se habla de género, cuando se habla de inclusión, cuando se habla de democracia, cuando se habla de reconocimiento. Entonces, el reto sería cómo se lleva a cabo dentro de la planeación, dentro del trabajo en a nivel primaria. Y bueno, sería primero hablar sobre qué es la interculturalidad. Sabemos que la interculturalidad es el diálogo entre culturas, a diferencia de la multiculturalidad, que la multiculturalidad simplemente es el reconocimiento de la otra cultura y es la convivencia de forma pacífica entre culturas, ¿verdad? En cambio, la interculturalidad exige el diálogo, el reconocimiento y la valoración. Y ahora sería, entonces, ¿en qué consiste la educación intercultural? La educación intercultural es esta parte de fomentar en los estudiantes los procesos de socialización, de reconocimiento y de inserción, sea del individuo o de manera... Estimado Carlos, perdón que te interrumpa, ¿habrá forma que te me acerques un poquito más al micrófono? Déjame, permíteme. Ahí se escucharía. Ahí se escucha ya súper bien. ¿Ya? Exacto. Bien. Gracias. Perdón, gracias. Entonces, esta parte del reconocimiento. Y ahora sería, ¿pero qué problemas aborda la interculturalidad? ¿Cómo abordarlo desde la primaria? En el caso del doctor Aníbal nos hablaba sobre las narrativas culturales, pero ¿cómo podemos hablarlo en la que es la práctica educativa? Pues bien, la problemática intercultural que se puede abordar es hablar sobre la desigualdad, la discriminación, hablar sobre los conflictos de territorios, hablar sobre la cuestión de la monocultura,
incluso del uso del lenguaje, ¿verdad? Entonces, ya entendiendo lo que es interculturalidad, entendiendo lo que es educación intercultural y cuáles son los problemas que puedo abordar, porque no solamente es el reconocimiento de la cultura en su aspecto de folclore o de su aspecto de tradiciones e historia, sino también cómo se emerge en situaciones cotidianas. Ahora podemos pasar entonces, ¿cómo se habla de esto desde la cuestión de la práctica educativa? Hablando desde la práctica educativa es reconocerlo como habilidades interculturales, conocimientos interculturales y valores interculturales. Cuando hablamos de habilidades interculturales, estamos reconsiderando, por ejemplo, la parte de la comunicación, la parte de la resolución de conflictos, la parte del manejo de la ambigüedad, el trabajo en equipo, que sea de manera horizontal. Es decir, donde se convive con otra persona, se fomenta el diálogo, se fomenta la cultura, y en nuestro caso, como docentes, estamos hablando del docente con la comunidad, del docente con la coordinación académica, del docente con los estudiantes. Un trabajo que implica una comunicación entre, eliminando esas barreras de jerarquía. Hablando de valores, hablamos de la empatía, de la solidaridad, del respeto. No se habla solamente de un respeto, sino es de un respeto crítico que lleva a analizar, a cuestionar. Y finalmente, cuando hablamos de conocimientos, estamos hablando de la historia, de los valores, de los saberes propios, sea de la comunidad o de los aprendizajes, de la manera propia en que nuestros estudiantes, niños y niñas, están aprendiendo. Ya que tenemos esto, ahora sí, ¿cómo es hablarlo desde la cuestión del nuevo modelo educativo? Si bien ya se nos habla de las articulaciones de la interculturalidad crítica, no solamente decía que es como esta parte de analizar críticamente, sino es la parte de hacer transformaciones hacia nuestras maneras de interactuar. Decía el doctor Aníbal que sí, efectivamente es algo complejo cambiar esas estructuras, cambiar algunas situaciones, pero lo podemos manejar de manera procesual y en niveles de complejidad con nuestros estudiantes. Para ello es importante que la interculturalidad crítica no solamente es el diálogo con las culturas, el diálogo entre la diversidad o el diálogo con la otredad, sino que implica también transformar esos mecanismos de aprendizaje, esos mecanismos de diálogo, esos mecanismos donde trabajamos. Y para ello podemos implementar, por ejemplo, partir siempre de esa articulación de nuestra realidad, de nuestro contexto, de problemáticas que son tangibles para nuestros estudiantes. Si bien este eje articulador no solamente es la parte de articular el contenido con la interculturalidad, sino es ampliarlo. ¿Cómo es ampliarlo? Implica siempre partir de problemas prácticos y sociales donde estamos con los niños y niñas. Suele ser muy común que en la práctica educativa planteamos nuestro problema de manera de que no se reconoce una cultura. Claro, no se reconoce la cultura, pero cuando lo hablamos de manera práctica social, es decir, ¿cómo vive ese problema mi comunidad? ¿Cómo vive ese problema el niño y la niña con la que estoy interactuando? ¿Cómo vivo yo ese problema en la práctica educativa? Ya cuando lo tengo totalmente contextualizado, es cuando estoy hablando ya de una interculturalidad crítica que parte de un contexto, de una situación específica. Y a partir de ello ya puedo hablar de los pasos para planear, de los pasos para ejecutar una interculturalidad con el tema con el que quiero desarrollar. Si estoy hablando de los derechos humanos, tengo que hablar cómo se vive en mi comunidad, cuál es la problemática que tengo y cómo lo puedo hacer tangible en los niños. Para el siguiente, hago una propuesta de algunos pasos. Tenía unas diapositivas y pues lamentablemente por la situación no las va a poder. Y eso parte de lo que se nos ha propuesto en los planes, en la cuestión del programa sintético y analítico, que son 5 pasos, que es realiza un diagnóstico de contexto sociocultural de los estudiantes, identifica la realidad, identifica las necesidades e identifica las cuestiones de los contenidos, cómo se pueden vincular desde la realidad. Posteriormente define los objetivos educativos interculturales, las metas. ¿En qué nivel están tus metas? Si están en el nivel de conocimientos, en el nivel de habilidades o en el nivel de emociones. Esto nos va a permitir, sobre todo, hablar de una interculturalidad en sus diferentes dimensiones.
El tercer paso sería selecciona y adapta los contenidos. Adaptar los contenidos no es bajarlos al nivel cognitivo de los niños, sino es adaptarlos a las necesidades y circunstancias con donde estamos interactuando. Si estoy hablando del cuidado del agua, claro que voy a hablar sobre la realidad que está pasando a nivel nacional, a nivel local y totalmente con mi comunidad o con mi comunidad educativa. Y sigue el siguiente paso, que sería diseña estrategias educativas inclusivas. Acuérdense que esta parte de la interculturalidad nos debe llevar a la inclusión, a reconocer, a dar el protagonismo. Y en este caso, la transformación en la práctica educativa no solamente la lleva el docente, sino también la lleva el niño en sus acciones cotidianas, en las actividades en las que diario puede ser el partícipe, lo que puede hacer en casa, lo que puede hacer en la escuela, lo que puede hacer en su comunidad. Y tenemos evaluar desde una perspectiva intercultural crítica. ¿Cómo es evaluar desde una perspectiva intercultural crítica? Sería evaluar los procesos formativos o de manera cuantitativa. No, aquí la perspectiva intercultural es saber, ya sea cómo la comunidad está teniendo junto con la práctica educativa este problema, cómo lo está resolviendo, si es eficiente, si se está interactuando, sería algo cíclico, es algo que se da en el diálogo. Si se fijan, estos pasos siempre están buscando la comunicación, no solamente con la comunidad, sino de manera en la que participe la voz del docente, la voz del director, la voz de los estudiantes. Y también tenemos esta parte de que es pensar en la libertad, en la diversidad, partir de la comunidad y promover las diferentes interacciones y participar en la transformación. A diferencia del doctor Aníbal, que es un proyecto de investigación que es más complejo, esta intervención solamente es como dar algunas pautas, algunas líneas para, sobre todo, cómo llevarlo a cabo concretamente en nuestra planeación. Pues hasta aquí sería mi participación. Maestro Felipe, ¿me permites hacer uso del micrófono? Gracias, maestro Carlos. Por favor, Aníbal. Muy amable. Carlos, pues hemos coincidido en las visitas, o más bien el trabajo de campo, en San Sebastián, en Bajío de Tule, y me consta cómo has trabajado con los niños, todo ese tipo de situaciones. Y fíjate que, pues de alguna manera es también como el compromiso con los pueblos originarios de construir juntos, ¿no? Y yo creo que eso es algo muy importante porque en uno de los seminarios que participamos con la doctora Marta Vergara en Guatemala, una de las compañeras indígenas de aquel país nos decía, bueno, y eso es lo que ustedes piensan como mestizos, y cuando me han preguntado a mí como comunidad qué es lo que necesitamos, ¿no? Entonces creo que también ahí hay lecciones interesantes y de ahí la necesidad de que sean los colectivos, decía Felipe, que sean las comunidades que estén construyendo esta interculturalidad activa, propositiva y que no nos quedemos nada más con los planteamientos que nos están ofreciendo la propia política pública educativa. Si me permiten, recuperé algunos comentarios publicados en el chat. Agradezco, por ejemplo, a Héctor Manuel Villanueva. Dice, como profesor de geografía, los casos de alumnos que vienen de otras regiones o estados me sirven de ejemplo para variar los temas en clase, así les da seguridad a ellos. Me acordé de un amigo que en algún momento me compartía que los pueblos originarios, en el caso de la cultura wixárika, nacieron para ser felices y entonces que cuando se sientan amenazados, pues simplemente guardan silencio o se mantienen al margen de estas situaciones, ¿no? No perdamos de vista que dentro del aula todos somos diferentes. Yo creo que ya tenemos que rebasar la idea de que estamos buscando pues, cosas homogéneas. Y si estamos pensando ya que todos somos diferentes, entonces se van a empezar a visibilizar esas minorías y ya no pensaremos nada más en que son como el ejemplo, ¿no? Todo lo contrario, son los actores de todos esos procesos y tenemos que empoderar a todas esas minorías. Gracias, Héctor, por tu comentario. También está el de Argentina Sánchez. Perdón, Felipe, ¿quieres comentar algo? Sí, perdón, tengo que irme a otra reunión, pero algo de lo que dijo Carlos, discúlpame, me parece muy importante acá en el asunto de la inclusión. Y justo por lo que estás comentando ahora, necesitamos empezar a preguntarnos si estos conceptos son nuestros, de cada comunidad, ¿no? Porque incluirnos en qué, ¿no? ¿Incluir a quiénes? ¿A incluirnos en el proyecto moderno? ¿O dejar la libertad, la identitaria, emancipatoria, de que cada pueblo y que cada comunidad decida su proyecto, ¿no? Y lo construye? Entonces,
no es de incluir, qué buena onda somos, los estamos incluyendo en este proyecto, sino dejar ser, dejar aparecer, que nos menciona Maturana, y que haya autonomía para construir los proyectos, no solo de investigación y de educación, de formas de vivir que sean legítimas allí donde están, en sus propias identidades, historias y territorios. Solo ese comentario, necesitamos preguntarnos y dejar de normalizar los conceptos instituidos para que en emancipación epistémica cada pueblo construya sus formas de conocimiento que estén orientadas a su vivir con dignidad. Perdón, era un poco un apunte que me provocó el planteamiento que bien coloca Carlos. Muchas gracias. Y también comparto el comentario de Elizabeth Dávalos, dice: la interculturalidad requiere de esfuerzos y compromisos. Podemos trabajar hacia una sociedad más inclusiva y más respetuosa. Y bueno, por lo que nos plantea Felipe, pues tendríamos que también poner en tela de juicio los conceptos que estamos construyendo y que estamos manejando, ¿no? No dar por hecho que lo que nos están compartiendo, pues es el tipo de proyecto de nación que se requiere, sino pues dejar visibilizar todos esos pueblos. También está el de María Eugenia Casas Fregoso. Estas situaciones se ven constantemente en las aulas de clase con alumnos que son hijos de mexicanos y han vivido en Estados Unidos. Llegan a México y son excluidos por alumnos o por profesores por cuestiones de lengua. Y entonces, por eso les decía que era como vinculado también con otros grandes temas. Y en este caso, pues los grupos migrantes y los grupos jornaleros que también se convierten en minorías y que muchas veces se sienten como rechazados, ¿no? de sus espacios. Yo quisiera también compartirles esta pequeña frase que creo que más o menos empata con el planteamiento que hice en la propuesta, que sería: todos tenemos derechos y deber de cambiar al mundo. Lo que no es posible es pensar en transformarse al mundo sin un sueño, sin una utopía y sin un proyecto. Los sueños son proyectos por los que se luchan y toda concreción de sueños supone una lucha. Entonces, las cosas por las que en realidad valen la pena, pues hay que esforzarnos un poquito más. Este es parte del pensamiento de Freire y es parte del marco que ofrece la interculturalidad crítica. Carlos, ¿quieres aportar algo más? Sí, simplemente agradecer también esta parte de la invitación y sobre todo lo reto que es en estos momentos con el nuevo modelo es crear nuestros propios materiales, ¿no? Y es una oportunidad, como decía el doctor Felipe, no solamente es incluir, sino también es darle voz y darle protagonismo, y de eso se trata, es la interculturalidad crítica, hacer la transformación desde nuestra práctica educativa y hacerlo no solamente de manera personal, sino hacerlo en conjunto, reconocer esa diversidad de manera cotidiana, no solamente en la parte cultural, sino en el diario, en cómo lo vivimos en nuestros espacios y en las diferentes actividades que hacemos al día con día. Sí, y le agrego a tu comentario que bien pudiéramos hacer como muchos esfuerzos dentro del aula. También en una de las entrevistas se decía, ¿no?, que los niños son puros, son transparentes, son claros, son bondadosos, son amistosos, pero muchas veces la violencia social, estructural, es mucho más fuerte de los trabajos que hacen los maestros, y a veces hay quienes como académicos, como docentes, pues como que perdemos un poquito las ganas, el entusiasmo, las motivaciones de hacer ese tipo de esfuerzos. Yo creo que en realidad todo lo que se hace en esos espacios trasciende en el espacio y en el tiempo, y con la suma de esfuerzos de estas comunidades se podrán cambiar pues esas realidades, ¿no? Yo sí me vine un poquito preocupado de la labor titánica que tienen los profes en la escuela primaria que me permitieron el acceso al campo, porque pongo la otra postura, ¿no? O sea, ese empoderamiento de los pueblos originarios significa también cierta confrontación, cierta lucha, pero también pues los mestizos han vivido o hemos vivido, y entonces creo que es el momento de no hacer esas separaciones, sino de manera conjunta estar pensando en nosotros, y entonces en esos colectivos, pues, ¿qué hacemos para coexistir, convivir en armonía? Y desde ahí, pues, estar como apoyando y contribuyendo al desarrollo, a pesar de todos los grandes problemas estructurales y sociales que estamos enfrentando en este momento, ¿no? Entonces, yo estoy seguro que los jóvenes con los que he tenido la oportunidad de compartir, de convivir, y también los maestros, pues este tipo de cosas, más o menos ellos ya las han vivido, las han asimilado y también tienen una postura. Entonces, no es lo que les puede decir el maestro Aníbal o Aníbal simplemente, ¿no? Sino que ellos cómo se están empoderando, cómo están construyendo su forma de ver la realidad y cómo juntos con los colectivos, con las comunidades que están participando, van a ir construyendo ese sentido de convivencia, de forma de vida, ¿no? Entonces, es invitarles a que sigan con esos esfuerzos.
Creo que hay tiempo para leer otro comentario. Tenemos el comentario de Refugio Isabel Yáñez, de la Escuela 20 de Noviembre. La interculturalidad en la localidad donde trabajo le permite a mis alumnos aterrizar en que hay personas que tienen diferentes formas de vida, de hablar y de organizar en el mismo. Y entonces ese reconocimiento como a la diversidad, ¿no? Y así hay más comentarios, pues, que pues a mí me entusiasman, pues, de ver que algunos maestros están reflexionando sus prácticas, su pensamiento, y que, bueno, esperemos que en otro momento podamos coincidir de manera presencial para poder hacer el taller vivencial y poder generar textos y analizarlos en lo corto, ¿no? Juntos, construir juntos, también resultaría interesante. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Aníbal, Carlos. Felipe, que se nos fue a otra de las actividades y que no sé si me permitan, compañeros, mover un poquito más el tema en el sentido de, ya se habló de distintas maneras que tenemos de poder entender lo que es la interculturalidad, de abordarla como constructo científico, pero también como un elemento vivo, como un elemento relacional. Y yo estaba notando en los comentarios el tema de, hablamos de interculturalidad, pero también hablamos de un concepto que, a mi manera de ver, es uno de los conceptos más complicados, complejos de poder definir, que es la cultura. Y que genera muchísimas controversias. ¿Por qué? Porque en el aula, en la vida cotidiana de la actividad educativa, exactamente a qué podemos llamar cultura. En algunas ocasiones, algunos autores están mencionando la cultura escolar, que tiene que ver con las actividades que se están realizando justamente en territorio muy específico que es la escuela, pero que algunos inclusive invitan a verlo más allá, y sí, tienen razón, una mirada sistémica es sumamente importante cuando se analiza la cultura. Entonces, si bien estamos poniendo al centro el tema de la interculturalidad, me gustaría que pudiéramos enfocarnos un poquito más sobre todas las formas posibles que tenemos en el marco de esto, de abordar la cultura. Yo creo que es también importante y que tiene muchos comentarios que se han estado colocando. Adelante. Muchas gracias. Mira, precisamente acabo de recibir otra narrativa que dice lo siguiente. En el plantel escolar telesecundaria Héroes de la Independencia se vive la interculturalidad de la siguiente manera. A la escuela acuden estudiantes de más de 10 comunidades diferentes, separadas por varios kilómetros de distancia entre ellas. Todas las comunidades tienen rasgos particulares y tradicionales, culturas, costumbres diferentes, pero cuando coinciden en un mismo plantel, comparten esos rasgos particulares de sus comunidades en un ambiente de respeto. Durante los proyectos académicos referentes a interculturalidad, comparten audios, imágenes, textos de sus tradiciones, de su cultura, de su vestimenta, y aunque no tenemos pueblos originarios, de esa manera es como de manera cotidiana estamos trabajando la interculturalidad. Entonces, si te fijas, Daniel, es un tema que efectivamente ya no podemos como renunciar a él, está presente en nuestros espacios y bueno, tiene implicaciones pues, de gran alcance, ¿no? Me siguen llegando narraciones de ese mismo tipo y entonces, efectivamente, yo creo que por eso el comentario que les decía, que la interculturalidad es mal pensada, es mal vista, que esto es un asunto para los pueblos originarios. O sea, la interculturalidad debe estar presente en todas las escuelas, en todos los niveles educativos, y estamos hablando de la promoción de un respeto, de un convivir, de una cultura de paz, de coexistencia en todos los niveles educativos, de diálogos empáticos, ¿no? Por ejemplo, en la normal, pues aquí coinciden alumnos de diferentes regiones, del sur de Zacatecas y norte de Jalisco. En el caso del centro universitario tenemos también presencia de jóvenes de diferentes pueblos originarios y de diferentes latitudes, ¿no? Y entonces recientemente se dio una situación que a mí me generó un poquito de incomodidad y dije, bueno, es que si no hago nada es como dejar de visibilizar todo esto y es como traicionar a mis ideales, ¿no? Comentarios despectivos sobre algunos compañeros indígenas y entonces digo,
yo no voy a imponer tampoco un criterio, les tengo que invitar a la reflexión y que tomen sus mejores decisiones para una convivencia pacífica y un crecimiento, pues, exponencial bajo las circunstancias que se tienen, ¿no? Entonces, creo que de eso estamos hablando, o sea, de ese respeto a que todos somos igual, todos pensamos diferente y que tendremos que tener esos mecanismos como para coexistir y generar oportunidades para el desarrollo de todos, ¿no? Y bueno, me parece muy interesante en cuanto al reto del regreso a la comunidad. Fui profe rural y yo tengo gratos recuerdos, al igual que muchos maestros, de cómo si está vinculada la escuela con la comunidad, pues estas experiencias son muy relevantes, ¿no? Y, por ejemplo, pues ahorita tengo ahí comentarios de jóvenes que fueron mis alumnos allá en Aguascalientes, San Martín de Bolaños, y que de alguna manera no se les olvida aquellos pequeños momentos que se construyeron para recuperar lo que ellos tenían en sus ancestros, en sus abuelos, de formas de vida, ¿no? Y esos saberes comunitarios. Entonces, creo que pues aquí hay una gran oportunidad, pues, para que regresemos a esos orígenes y que nuevamente el empoderamiento del maestro con sus saberes, con sus habilidades, con sus vinculaciones, pues le permitan ser agentes sociales, ¿no? Como en algún momento tuvo, pues, ese carácter. Entonces, creo que las comunidades indígenas también tienen retos interesantes porque ahora ya no es nada más qué me da el gobierno en términos de materiales, sino cómo la comunidad se está organizando para formar estos procesos. Y me parece interesante cómo el centro universitario, por ejemplo, también ha establecido comunicación con autoridades tradicionales a tal grado de que abren licenciatura allá en la sierra y que está en proyecto un campus para ofertar las diferentes licenciaturas y que recientemente el maestro Oscar Hernández le dan pues como la responsabilidad de también coordinar pues estas universidades que se promovieron, ¿no? En el gobierno anterior. Entonces, de eso estamos hablando, pues, de un reconocimiento de los pueblos, pero también de que pues todos somos en este momento mexicanos y que necesitamos como trabajos conjuntos para afrontar todos estos retos. Y que no hay sociedad sin contemplar los elementos interculturales constantes. La interculturalidad es constante, está en todos lados. Es básicamente los procesos con los que la sociedad construye nuevas formas y legitima las formas. Carlos, no sé si quieres agregar respecto a esto. Bueno, yo partiendo de la cuestión de la cultura, me quedaba reflexionado. En algunos lineamientos a veces se piensa como la cuestión de la cultura como la parte socioeconómica de la comunidad, o a veces se limita a la parte del uso del lenguaje, cuando en realidad la cultura va más allá. Hay que entenderlo como las diversas aristas en las que se desenvuelve el ser humano. Por ejemplo, esas diferentes aristas que es tanto la religión, tanto las costumbres, como tanto la historia. Entonces la interculturalidad presenta diferentes facetas y entenderla en la escuela académica es verla cómo se vive, no solamente la parte étnica, sino también, por ejemplo, tenemos escuelas que son de creencias diferentes, de lenguajes diferentes, e incluso de situaciones de aprendizaje diferentes, habilidades cognitivas. Entonces, claro, sin perdernos de esta parte de la etnicidad, de la étnica, porque eso implica la interculturalidad. De acuerdo, sí, totalmente de acuerdo. Y que también sucede que a veces lo cultural lo ven como algo extremadamente macro, justo siguiendo el mismo hilo de lo que comenta Carlos, como algo demasiado, casi como en la atmósfera, y que tiene que ver solamente con hechos muy grandes. Adelante, Aníbal. Como parte de las experiencias positivas, hay que mencionar las fichas Recrea, que de alguna manera han convocado a colectivos docentes para hacer algunas propuestas. Y aquí en la región norte creo que un grupo de maestros del subsistema estatal hicieron un proyecto que está ahí parte pues, de los repositorios. Y es proyectos, por ejemplo, lo retomó uno de mis alumnos el semestre pasado, y para mí fue muy grato ir a esa comunidad a observar la práctica de este joven. Y él, pues, o sea, como luego dicen, como pez en agua, ¿no? O sea, los niños bien conectados con el proceso porque están reconociendo que su maestro es indígena y llega con un traje indígena y les habla en lengua materna. Y entonces, pues,
de alguna manera podemos decir que ahí se construyeron experiencias tan importantes que después sus mismos compañeros de la normal le invitaban a que fueran a sus grupos de práctica, pues a compartirles también estas situaciones culturales de la cosmovisión, de las celebraciones y demás, ¿no? Entonces, muy interesante pues cómo Recrea también tuvo el acierto de convocar a los maestros y ofrecerles algunas alternativas. Entonces, así como ello, cualquiera de los que están frente al grupo, incluso los jóvenes normalistas, pueden sistematizar esas experiencias y pueden llevarlas a otros escenarios que se convierten en saberes, pues para compartir, no solo en este escenario, sino también en un momento dado, pues convertirlos e incorporarlos a política con los procesos de codiseño que se han estado ofreciendo, pues ya con estas nuevas formas de hacer gestión, ¿no? También puedo mencionar, pues, de que hay comunidades, por ejemplo, Mezquitic, la preparatoria, que hacen una muestra gastronómica y como toda la comunidad, todos los alumnos y maestros han hecho, pues, de esto una feria, un evento en el cual lo están esperando todos y se preparan, pues, para vivir la costumbre, la tradición, y es muy interesante cómo pueden hacer algunas cosas, pero también hay que reconocer los límites. Recuerdo un maestro que entrevisté, no digo tampoco el contexto y nombre, y me decía, yo no te puedo compartir mucho de la cosmovisión porque ni yo tengo acceso a esa información. Para poder estar dentro hay que ir viendo pues diferentes cargos dentro de la estructura de la comunidad, y dice, lamentablemente con el tema del COVID, muchos de los mayores se nos fueron con mucho conocimiento ancestral, y entonces él decía que él sí está muy preocupado por compartirle todo esto a su comunidad, a su familia, a sus alumnos, y que por ello pues está tratando de asumir responsabilidades en estos procesos, ¿no? Entonces, o sea, creo que es como algo que debemos de estar como moviendo pues ya en diferentes escenarios, y no solo quedarnos con que escuela intercultural bilingüe es para los indígenas, que se queden allá, o que tal escuela tiene indígenas, ay sí, que se queden allá y que ellos también tengan sus propios procesos. No, creo que estamos muy equivocados y necesitamos pues ese respeto, esa empatía, esa colaboración, ese construir juntos. Y que sobre todo es importante ahorita en el contexto de la nueva escuela mexicana, cuando se habla de interculturalidad y crítica, que de alguna manera ya ustedes ya lo alcanzaron también a colocar, que en zonas urbanas, cuando se habla de este eje articulador, se han acercado a mí, no sé a ustedes, Carlos, Aníbal, si en algún momento se les han acercado y dicho, bueno, ese aplica nada más para los compañeros que están, o sea, mi escuela no es indígena, ¿no? Y uno dice, ay, sí, de hecho es algo que puede ver cuando se habla de interculturalidad. Un poco más fuerte, Carlos, por favor. Cuando se habla de interculturalidad crítica, lo tienen a asociar solamente como la exposición de valores, tradiciones de otras culturas, incluso cuando salen en lugares que no sean de poblaciones originarias. En cambio, cuando se hablan de lugares de poblaciones originarias, se busca mezclar por ejemplo, me llama la atención de una escuela, es una práctica educativa donde se puso la medicina a base de la interculturalidad crítica, y mezcló saberes sobre cuestiones de plantas, saberes sobre la medicina occidental, saberes sobre la medicina oriental, cómo es cada una, cómo se lleva a cabo, pero lo difícil que tienen para llevarlo a la práctica es cómo llevarlo a la planeación, cómo demostrarlo, que no sea solamente una exposición de un folclore, de una cultura. Exacto, y de hecho todavía podemos expandirlo un poco más, agarrando esto que mencionas, Carlos. Simplemente la cultura vial es un ejemplo. Todos sabemos que México es muy diferente aquí en la ciudad de Guadalajara, y si nos vamos a la ciudad de México, se maneja de manera distinta. Y no se trata de reglamento de tránsito, se trata de que tenemos unas formas ya establecidas de ese lenguaje. De hecho, tantito el carro, me freno, no me freno. Esos son elementos culturales también. Y eso es importante destacarlo, siguiendo estos temas. Hay más culturales que se viven en el plano. Hay elementos al subirse al camión. Adelante, amigo. Muchas gracias. Un poquito briseados sus comentarios. A ver si reviso.
Nada más también hacer la aclaración, el último comentario que leí fue del Chipinque, de Lagos de Moreno. Saludos para todos los amigos por allá, por aquí. Entonces, fíjate que voy a comentar también algo importante. O sea, recrea estas fichas institucionales con los operadores y aprendizaje de servicio. Y ahí, por ejemplo, pues un proyecto que puede durar, ¿qué te gusta? 4 semanas y que de manera transversal pueden trabajar los 4 campos formativos. Sin embargo, no solo es como un asunto de un tema, de un proyecto y de un momento. Y entonces el reto es cómo de manera transversal, independientemente del tipo de proyecto que se esté realizando, el tipo de metodología que se esté empleando, estemos siempre pues promoviendo estas orientaciones, este tipo de enfoques, ¿no? Cosas como muy simples, el saber escuchar a los demás, el darles un espacio para la convivencia pues pacífica, de repente que si alguien no está como motivado por el planteamiento, también darle su espacio como para, a ver, si no es así, ¿de qué otras maneras lo podemos hacer, no? Y bueno, ahora con la pedagogía de Freire, pues se supone que el maestro ya no es el experto, sino que se va a poner al lado de los estudiantes y juntos con la curiosidad, pues van a liberarse con su pensamiento crítico, ¿no? Entonces, creo que tenemos que atrevernos a experimentar otras formas de vivir la docencia y eso nos va a permitir pues, transformar esas realidades. Los muchachos de la normal ahorita están enfrentando retos muy importantes en este mundo complejo de Morín y líquido de Bowman, en donde de repente se tienen que lidiar en formas tradicionales o formas ya consolidadas de la docencia y las que está demandando un nuevo mundo cambiante, como este asunto de la interculturalidad. Entonces, creo que pues, yo no soy experto, ¿no? O sea, soy igual que ellos y juntos estoy aprendiendo muchas cosas y eso nos va a permitir crecer juntos, ¿no? Y es como parte de nuestra pedagógica. Y que yo creo que los maestros, cuando están haciendo su diseño de su secuencia, de su planeación, ya no puede ser secuencia didáctica, de planear sus situaciones de aprendizaje, pues yo creo que es muy importante que lo tengan presente en cada uno de los momentos. Si ustedes revisan el programa sintético, los contenidos ya no están seccionados por áreas de conocimiento. Tú lees un contenido, vas a encontrar presencia de diferentes campos del saber. Entonces, desde ahí ya también está esa complejidad que a veces se nos dificulta poder entenderla y poder traducirla a respuestas pedagógicas, ¿no? Hay que entrarle. Sí, yo quiero aprovechar este espacio y la línea que ha estado hablando el doctor Aníbal. Ya tiene un documento que mandé para una pauta sobre cómo planear desde la interculturalidad crítica. Tuve algunas fallas con mi equipo, no pude recuperar el documento original, pero mandé uno de Word, sobre todo para hacer una demostración visual de cómo hacer esta planeación dentro del programa analítico y sintético. Creo que usted ya lo tiene. Así es, y yo creo que se va formando ya las dimensiones que podríamos. Carlos, ¿me ayudas con La tiene, no sé, se la acabo de pasar. Se me ayudan a presentarla, por favor. de acuerdo. Y yo solamente cuando nos den proyección a nuestro Guillermo. Y de mientras, yo creo que ya tenemos elementos suficientes como para poder decir que ya se vio las diferentes dimensiones. Y eso es lo rico de cualquier concepto teórico científico. Que puedes irte a lo teórico, puedes irte a lo práctico, puedes irte a los laterales, y que al final de cuentas esa es la labor de una interdisciplinaridad. Permítame unos segundos, estamos compartiendo ya pantalla. Unos segundos, por favor. Listo. Listo, bien.
para hablar sobre la cuestión de esto de la planeación, sí es importante tener unos elementos. Como tal, no se brinda una estructura porque sabemos que cada comunidad educativa tiene la oportunidad de generar sus propias planeaciones con los elementos. De nuevo, ¿me apoyas con tu micrófono, Carlos? A ver, ¿ya se escucha mejor? Perfecto. Tenemos algunas líneas para desarrollarlo, pero sí es importante tener como esas pautas o esos pasos para poder planear, y aquí se los voy presentando, que uno sería el objetivo general. El objetivo general, cuando hablamos de interculturalidad, debe de fomentar la inclusión o la transformación de nuestro entorno. Nuestro objetivo siempre debe de estar encaminado a la cuestión del cambio, ya sea a nivel conductual, a nivel de saberes o conocimientos, o de bien de la práctica social. Es importante tener claro eso en nuestra planeación. Por ejemplo, si yo estoy hablando de una situación donde hay discriminación, ¿qué tipo de conductas tengo que enseñar? ¿Qué tipo de situaciones tengo que enseñar al niño o a la niña para que pueda cambiar? Siempre nuestro objetivo general debe estar a la inclusión o al cambio de la situación. Bien, el otro elemento sería el diagnóstico inicial. Cuando hablamos de las culturas, de las lenguas originarias o de los estudiantes, no solamente es reconocer el contexto, sino también las barreras culturales que se presentan. ¿Cuáles son las limitantes que presenta nuestra comunidad en torno a lo que yo quiero enseñar, a mi objetivo? O bien, ¿cuál es el diagnóstico a las necesidades? A lo mejor no hay una problemática como tal, pero sí tengo que hablar de algunas necesidades que tengo que desarrollar en mis estudiantes. Y vuelvo a retomar eso que es muy reiterativo, que sean las habilidades, los conocimientos o bien situaciones de cambio. Cuando hablo de las competencias a desarrollar, hablamos de competencias interculturales, que es como esta parte de hablar de qué habilidades, qué valores o qué saberes. Y cuando hablamos de competencias cognitivas, no se habla solamente de conocimiento, sino se habla de la parte propia de cómo aprende el alumno. Sí es importante saber que, por ejemplo, en las comunidades, en las comunidades y poblaciones originarias, la forma de la enseñanza parte de las prácticas en las que ellos están inmersos. Normalmente en la cuestión de este nuevo cambio que nos enseña la nueva escuela mexicana de los contenidos, parten del contexto, y eso es importante, que el contexto nos da una manera específica de aprender, nos da una manera particular de que el individuo vaya desarrollando sus cuestiones cognitivas, y hay que tenerlo en consideración de nuestros estudiantes. Tenemos que partir de cómo es que aprende nuestro niño o la niña con la que estamos en nuestra práctica educativa. Cuando hablamos de los contenidos interculturales, tenemos que hablar sobre el tema que habla sobre los propios valores, sobre la forma en crítica de cómo abordar ese tema, sobre conocer el patrimonio cultural, el respeto a los pueblos, el reconocimiento a la historia, el reconocimiento a la diversidad y sobre todo la capacidad de reflexionar cómo ese contenido está relacionado con nuestra cultura y de dialogar para interactuar. No solamente reconocer, sino también es dialogar y valorar. Cuando hablamos de las metodologías de la enseñanza, al inicio el doctor Aníbal hablaba sobre las cuestiones de las metodologías activas. En este caso tenemos que ver que nuestras metodologías sean también de forma horizontal, que parten de ese trabajo con la comunidad y para la comunidad. Y si no tenemos esa oportunidad, es hablar de la comunidad educativa, que sería de la segunda instancia. Y si todavía no llegamos a esa instancia, podemos hablar sobre la comunidad en el primer círculo, que sería la familia, reconocer esa diversidad. Nuestras actividades didácticas deben estar pensadas en que se fomente el reconocimiento. Puede ser a través del cuento, puede ser a través de exposiciones culturales, puede ser a través de narrativas, puede ser a través de actividades que sean específicas, que nos permitan el reconocimiento y la voz de la otra cultura, de la otra persona. Cuando hablamos de la evaluación, esta evaluación no solamente tiene que ser por parte del docente, tiene que ser una parte donde la voz esté integrando al alumno, a la comunidad e incluso a los demás participantes de la comunidad educativa. Si se fijan, se vuelve algo más complejo, porque no solamente se da el protagonismo entre la interacción entre docente y alumno, sino se da entre el docente, el alumno y el contexto en el que se desarrolla. Y finalmente la participación de la comunidad, que es lo que nos decía el doctor Felipe, que a veces pensamos, ¿y ustedes qué saben? Si ustedes son los investigadores o son las personas ajenas a nuestra realidad.
La participación de la comunidad es reconocer la voz y reconocer. Esos elementos en nuestra planeación tienen que estar presentes y tienen que estar presentes de la interculturalidad crítica, que es el eje articulador, que quiere decir transformar esos espacios. No sea, podríamos hablarlo desde las actividades cotidianas, desde las situaciones en las que estamos hablando, o bien desde las políticas en las que nos estamos moviendo. Pues serían elementos que serían funcionales para desarrollar nuestra programación analítica o sintética dentro de la interculturalidad crítica. Si me permites, Carlos, pues también agregar una precisión que nos hacen comentarios. Efectivamente, el plan de estudios 2022 de la Escuela Mexicana, pues ya no tiene como tal competencias. Sin embargo, pues están planteando los saberes, ¿no? Los saberes, contenidos, procesos de desarrollo de aprendizaje, que al final de cuentas son procesos situados con metodologías activas, y entonces van a incidir en el desarrollo del sujeto. Es nada más un asunto de planteamiento curricular, pues, o sea, ahí pedimos comprensión por parte de los asistentes, de que, por ejemplo, aquí nos estamos dando una propuesta, compañero Carlos, que el contexto universitario, como hacen esos acercamientos a los compañeros en contextos específicos, pues. Entonces, era solo hacer esa comprensión, Carlos. Muchas gracias. Sí, yo lo tenía como competencias porque también lo tenía, lo estoy trabajando en otros materiales. Una disculpa. Bastante interesante. Yo creo que de todo el esfuerzo que se hace, digamos, inclusive a nivel teórico, para ir bajando a lo práctico, para cada escenario distinto, cada contexto, yo creo que es un buen aporte el que se está realizando. Y, bueno, a final de cuentas, yo creo que se estuvieron leyendo algunos comentarios, algunas retroalimentaciones, ya nos está ganando un poquito el tiempo. Y, yo con esto, compañeros, no sé si quieran agregar algo de segundos para poder finalizar y compartirles sus debidos reconocimientos. Permítanme. Adelante, Carlos. ¿Me pueden repetir, por favor? No escuché. ¿Algún último comentario en segundos? Que nos quedan algunos segundos. No, sería todo de mi parte, agradecer la invitación y una disculpa por la cuestión de las fallas técnicas. Todo lo que tenía previsto se quedó en mi computadora y estoy directamente desde el celular, todo mi material se quedó en este equipo. No te preocupes, yo creo que para todos fue un reto este tipo de actividades. Y como dicen, mira, justo ahorita pasa una sirena, ¿no? La tecnología no tiene palabra de honor, dicen por ahí. Quisiera agradecerles, compañeros, a nombre de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Jalisco, su participación de CREA Academy 2024 como ponente. Se extiende la siguiente constancia al compañero Aníbal Huizar, firma nuestro secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, y el compañero Carlos Morgado. Les haremos llegar el reconocimiento, y por el momento yo creo que solamente agradecerles. Les invito a mantenerse conectados, dado que tenemos una siguiente actividad que, permítanme, les paso el nombre: Panel Pedagogías Emergentes para la Inclusión. Si notan, todos los audios y todos los títulos tienen muchísima convergencia con el canal principal. ¿Va? Muchísimas gracias y un abrazo para todos, aunque sea de estrellitas y a distancia. Gracias. Hasta luego. Si me permites las últimas palabras, también agradecer los apoyos institucionales de la Normal de Colotlán, del Centro Universitario del Norte, también de la preparatoria para estar aquí presente, del equipo de CEMEC, de los compañeros con los que me han arropado en los diferentes equipos de investigación. Ya mencionaba la doctora Vergara, les ayudo, y ustedes ahí en CEMEC. Muchas gracias. Gracias a ustedes he podido tener este crecimiento personal y profesional, y sin duda siempre va a ser grato compartir y estar con ustedes en diferentes proyectos. Saludo también a los jóvenes que de alguna manera les digo que toca clase conmigo, que toca echarlos a perder, perdón por la expresión, pero es una manera simple, coloquial de tener cercanía con ellos. Saludos a todos y muchas gracias por su atención.